Otra misión del Despertar del Corazón, un gusto estar con ustedes nuevamente, con otro programa, con un tema interesantísimo como es la sanación benedictina. Importantísimo elemento espiritual y de sanación para nuestra vida. Obviamente, si estamos hablando de lo benedictino, vamos a saber rápidamente que esta sanación está íntimamente ligado con San Benito. Si bien San Benito es un santo católico, yo no lo restringiría solamente al santoral, digamos, ni siquiera, ni siquiera al tema de protección, porque uno nombra a San Benito, inmediatamente protección. ¿Ah? Obviamente que es así. Esto se deriva de su vida y de todo lo que él realizó para enseñar la protección a posteriori a toda la humanidad, digamos. Pero hay mucho más, hay muchísimo más, digamos. El tema de protección de San Benito, vamos a dar primero una semblanza del santo, ¿no? Más o menos ubicarlo en tiempo y espacio. Él nació en Nurcia, en Italia, hacia el año 400 aproximadamente, 410, 420. Y nace con una hermana gemela que se llama Santa Escolástica, que también está canonizada. Era una familia noble, entonces inmediatamente, como toda familia noble de ese momento, la mujer iba a un monasterio, iba a ser monja, y el hombre a la política. Eh, San Benito eso mucho no le gustaba, bueno, lo enviaron a la Universidad de Roma con una nodriza y llegan justo el día que cae el Imperio Romano, así que había un desorden, un caos reinante y aprovechan para mudarse cerca de ahí en un pueblito y empieza a vivir con la nodriza y a seguir a un sacerdote que estaba en la zona, ya se empezó a interesar también por lo religioso. Y ahí se da su primer milagro. ¿Eh? La nodriza había pedido prestado una criba que era para filtrar el trigo, que son bastante pesadas. Se le cayó, se le rompió y se arrodilla llorando sobre la criba rota. Entonces viene el joven Benito, empieza a levantar los fragmentos y se lo retorna sana, unificada. Bueno, imagínense en el pueblito, tenemos un santo que es milagroso, empezaron a adorar a la criba y San Benito, como ustedes se irán enterando, no le gustaba mucho hacer los milagros. De hecho, a veces hacía un milagro y se lo adjudicaba a un discípulo. Y era muy humilde y en realidad valoraba más el silencio que la vida ciudadana. Entonces, a partir de ahí dice a la nodriza que vuelva a la casa paterna y él se va a una zona, yo estuve dos veces en esa zona, en una gruta en Subiaco. Subiaco es un lugar montañoso de Italia, unos 70 kilómetros al sur de Roma, sur-oeste, digamos. Y ahí pasa 3 años en silencio, completamente en silencio, entregado a la oración, y ahí recibe la mayoría de los ataques del enemigo de Dios. ¿Por qué? Y porque el enemigo de Dios sabía que si lo inutilizaba a San Benito, no iba a poder entregar la protección justamente frente al enemigo de Dios. Y le pasó de todo, imagínense los ataques que tuvo de todo tipo. Empezó siendo más sutil y terminó en palizas directamente. Y lo fue soportando. ¿Tá? Salió de la gruta por el sueño de un sacerdote que en Semana Santa, justo el domingo de Pascua, soñó que había un santo que estaba aislado en una gruta, que no sabía ni siquiera que era domingo de Pascua, y lo fue a buscar y lo encontró. ¿Tá? Entonces, a partir de ahí, él ya San Benito lo toma como
la señal que necesitaba para comenzar su vida religiosa y empezó primero a tener sus primeros discípulos, eran amigos que él había tenido en su pueblito natal. Entonces uno cuando va a Subiaco visita la gruta que está arriba, que se llama Santo Especo, la Santa Gruta, y después abajo también hay otra abadía que fue la primera que funda San Benito, luego de bajar de Subiaco. Hasta la edad de 29 años y medio, donde ya se traslada a Monte Cassino, donde ahí sí ya se edifica la abadía, que hoy en día existe, es impresionante. Nosotros estuvimos ahí hace menos de un año, una misa dominical, llegamos, es una iglesia impresionante y bueno, tuvimos ahí algo muy, muy fuerte con San Benito, obviamente. El lugar es muy especial, Montecassino, porque ahí se libró una de las peores batallas de la Segunda Guerra Mundial, porque es una altitud, los nazis lo conquistaron. Para recuperarlo hubo miles y miles de muertos, casi todos polacos y muchos ingleses. Y están todos los cementerios. Cuando uno va subiendo el monte, se va encontrando con lo peor de la humanidad y llega al tope, bien arriba, donde encuentra el paraíso. Por eso es un lugar de mucho contraste, pero la espiritualidad de Monte Cassino domina todo el lugar. Tienen también, nosotros vimos una procesión de polacos que venían al cementerio y después iban a la misa. Entonces también hay una plaza dentro de la abadía en conmemoración de todos los soldados polacos, que el cementerio, imagínense lo que es. Se ve desde arriba, desde la abadía, y es impresionante. Bien, eh, es ahí donde San Benito escribe sus reglas monásticas, 73 reglas monásticas, que en principio fueron muy importantes porque la religión católica hasta ese momento no tenía un orden clara de cómo organizar un monasterio. Eran personas eremitas que se juntaban y trataban más o menos de organizarse. Y esas 73 reglas, que son impresionantes, primero porque uno se va dando cuenta mientras lo lee que no es para un monje. Ahí ya empezamos a encontrar el San Benito desconocido, digamos. Y no escribió, o sea, escribía reglando la vida del monje, por ejemplo, cómo hacer que un día esté dividido en tres: trabajar, estudiar y orar. El lema central de San Benito es ora et labora, reza y trabaja, que vamos a ver de dónde sale ese conocimiento que tenía San Benito, aparte del suyo propio. Reza y trabaja. Es decir, lo primero que hizo es, el monasterio, la abadía, se sostiene a sí misma económicamente. Si fracasa económicamente es porque es un fracaso espiritual. Entonces le escribe al Vaticano pidiendo autorización para el funcionamiento y se compromete a nunca pedirle un solo peso. El Vaticano a la semana, muy contentos, le dijeron que sí, que bien, que bárbaro, bueno. Pero es muy especial. Vamos a empezar a ver la parte interna de la enseñanza benedictina, que es sumamente importante porque es la única tradición espiritual en Occidente. En Oriente, bueno, tenemos cada país que visitamos en Oriente: India, Japón, Corea, Tailandia, todos tienen su propia tradición, antiquísima. Si uno va a Occidente, la única que encuentra son los monasterios benedictinos. ¿Ah? Y mucho surgió de ahí, mucho, mucho de la vida moderna. Primero estuvieron en esos monasterios, en esas abadías, y luego se empezó a dar a conocer. Por ejemplo, la universidad. La primera universidad era una abadía. Por eso casi todas en Europa, las universidades más antiguas, parecen monasterios, porque lo eran directamente. Eran los únicos que tenían libros, que escribían. ¿Ah? Entonces, Europa estaba devastada en ese momento por la invasión bárbara. O sea, justo San Benito llega en el momento de la caída del Imperio Romano
y las abadías se constituyeron en lugares de apropiación de sabiduría que luego se iba a difundir. Podemos seguir, ¿tá? El licor, las notas musicales, todo eso es invención de esas abadías. Y el ora et labora, reza y trabaja. Es muy especial porque él decía, cuando nosotros trabajamos, que aparte el monje trabaja de lo que más le gusta, no es cualquier trabajo, no es el más rentable. Le preguntan al monje a qué se quiere dedicar, por por otra parte. Pero cuando se trabaja, se reza. Cuando se reza, se trabaja. ¿Cómo será esto? ¿De qué se trata? Bueno, muy simple. Una de las formas que tenían y que aprendí de tantas veces que estuve hospedado en monasterios, tuve la oportunidad de formarme mucho con los monjes. Estoy siempre agradecidos y parte de dar la sanación benedictina es como también valorarles todo el conocimiento que me dieron, porque si uno va a buscar sabiduría en el catolicismo, está en los monasterios, no está en las grandes ciudades. Y tienen mucho guardado y tienen mucho para enseñar. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, leían el Evangelio, la lectura de ese día. Y tenían un método que se llama Lectio Divina, inventada por San Benito, que es la lectura en tres pasos. Se lee el párrafo de ese día, se lee, se analiza, y cada uno de los monjes elige el párrafo que para él resume todo el contenido de lo que se lee ese día en el Evangelio. Primer parte intelectual. Segunda, y eso se hace entre todos los monjes, porque es como la confesión. Ellos no se confiesan a un sacerdote, sino ante los hermanos. Una ceremonia que se llama lapidación, que se la pida a Leo. Entonces, yo elegí esta frase. ¿Qué me dice Dios de esta frase? Segunda parte. Primero estudio, intelecto. Segundo, oración, meditación. ¿Qué me está queriendo decir Dios con esa frase? Tercer momento. Bueno, ya cuando uno, ¿tá?, va trabajando eso, va internalizando el texto, se van a trabajar. Y durante el trabajo se produce el tercer momento, que es, ¿qué le contesto yo a Dios? Es muy fuerte. Yo estuve con ellos y vi cómo hablan, cómo contestan. Lo mismo también lo que iba descubriendo en el Evangelio. También descubría que ese método ya no es de lectura del Evangelio, sino directamente una práctica directa con Dios. Llevan la lectura del Evangelio al diálogo con el Dios vivo. Y ahí se produce, ¿tá?, cuando uno le contesta a Dios, durante el trabajo, lo que está generando, hay veces que los monjes se llevan la segunda parte, es decir, esa frase, y la rumean, y empiezan a encontrar contenidos. ¿Tá? Se puede ir con la segunda parte, con la tercera parte. Y a medida que uno trabaja, Dios te va diciendo lo que te quiso decir en ese párrafo que vos elegiste del Evangelio. ¿Qué se produce ahí durante el trabajo? Una sanación del karma colectivo. El monje está aislado del mundo, pero para servir al mundo. Por eso se va del mundo. Disuelto en el mundo no podría hacer esto porque tiene que cumplir el horario, el patrón, la empresa, bla, bla, bla. Pero haciendo lo que él quiere y rezando al trabajar, lo que él hace es liberar grandes bolsones de egoísmo de sí mismo. Y con eso se lleva esa misma cuota de egoísmo que despejó en él, se la lleva al planeta. Eso enseñó San Benito entre tantas cosas. ¿Ah? Por eso el Ora et Labora es tan especial, porque es una técnica de vida que nos da el éxito. Totalmente.
¿Y de dónde surgió? Yo cuando empiezo a hablar de San Benito, embalo y no paro, ¿eh? O sea, me apasiona, es como si lo estuviera viviendo y no paro. Aclaro un poco. Eh, Esto surge de los primeros padres de la iglesia, que eran monjes muy raros. Hacia el año 300 comenzaron a salir de Israel, especialmente de Belén. Había muchos que salían de ahí al desierto del norte de Egipto, que en ese momento se llamaba Ezeta, es el desierto del mal. Sería una parte del desierto de Sahara en la actualidad. Y ellos iban como monjes y guerreros, es decir, a desafiar al mal. Y lo estudiaban, lo describían, ¿ok? Y el primero de ellos se llamó Antonio, el Aba Antonio, que fue muy conocido, muy famoso en la antigüedad, porque fueron los primeros que hicieron los hospitales, y San Francisco se formó con ellos. De hecho, la cruz franciscana está creada por el Aba Antonio, o Antón, le dicen en España. En el Camino de Santiago hay varios. Hay uno que es muy importante, que está en este momento abandonado, pero está ahí el enclave de ese tipo de energía. Y Antonio, cuando sale de Israel, de Belén, todo el camino, el pensamiento que estaba abandonando a la hermana. ¿Quién se cree que es él? Que la hermana lo precisaba, que él se va a una vida contemplativa y deja. Bueno, cuando llega el Z, se sienta y ya lo único que quería hacer es salir corriendo. Entonces le pide ayuda a su ángel. Pero en ese momento los monjes hablaban con los ángeles, no había ningún problema. Nadie los perseguía, ¿tá? Podían hablar tranquilamente. Y ve al ángel haciendo una artesanía. La deja y va a rezar. Y Antonio miraba. Deja de rezar, va a hacer la artesanía, vuelve a rezar, trabajar y orar. Trabajar y orar. Y ahí surge Reza y Trabaja, ¿tá? Como una forma de unir lo interno con lo externo y de protegerse. Porque los que experimentó Antonio, que después esos monjes lo fueron viendo, porque ellos veían los pensamientos en el aire. Ahora vamos a hablar de ese tema que es muy importante para la sanación benedictina. Eh, lo llamaron asedia, ¿tá? Cuando surge un pensamiento que si uno lo sigue, se frustra. Ese tipo de pensamiento negativo es muy elaborado, es muy difícil de contrarrestar porque aparece una abnegación, una preocupación natural por los seres que uno está abandonando. Pero no hubiese servido de nada. Antonio hubiese ido a la vida secular, digamos, de ciudad, de pueblo, y no hubiese ayudado demasiado a su hermana. Era simplemente para sacarlo de ese lugar y que no haga lo que tenía que hacer en la vida, que esos son los pensamientos negativos más sutiles. Entonces Antonio empezó a enseñar la forma de no caer en la sedia. La sedia tiene tomada a casi toda la humanidad, por otra parte. Es el pecado capital y no figura en los 7 pecados, pues son en realidad 8. Y Santo Tomás lo barrió porque no lo entendió mucho y dijo, no, no tiene que estar. Bien. Y yo lo difundo justamente porque nadie habla de la sedia. Y la sedia es un problema que es, primero, que el corazón, al no hacer lo que tenemos que hacer, el corazón se empieza a detener. ¿Tá? Había un monje Tauler que decía que nos entierran a los 80, pero con la sedia nos morimos a los 40. Es decir, se muere el proyecto espiritual, la tarea espiritual que nosotros traemos en la vida. Y estos monjes trabajaron especialmente en la sedia, alertaron que iba a tomar varios disfraces, por ejemplo, la depresión. La depresión es asedia, tarde o temprano va a ser asedia, es la pérdida de sentido en la vida. Eso es asedia. Entonces el corazón se empieza a cerrar, aunque va, viene. No sé si leyeron el proceso de Kafka, que le avisan a un señor que está detenido, que tiene hasta la medianoche.
lo van a ejecutar. Entonces se empieza a echarle la culpa a todos, digamos que es un atropello, que esto, que lo- pero nunca se preguntó a sí mismo por qué estaba detenido. Nunca preguntó qué había, o sea, siempre alegó que era inocente, pero estaba libre, pero estaba detenido. Esa detención en la vida, es viendo el proceso de Kafka. Esa detención en la vida se llama asedia y casi toda la humanidad perdió el sentido de su vida. Entonces lo reemplaza con entretenimiento, porque la sedia tiene un montón de disfraces. Otro disfraz de la sedia, que nosotros lo vemos en los cursos de sanación benedictina, otro disfraz es el estrés. El exceso de trabajo es asedia. Ya la persona no disfruta, empieza a cumplir horarios, empieza a amargar, no disfruta, no suelta su corazón, no se puede relajar, tampoco tiene mucha energía. Es la vida moderna. Más o menos les estoy describiendo nuestra vida, porque la sedia es, de hecho, una vez en un taxi iba y había un locutor que decía, bueno, a ver, ¿cómo podemos saber cuál es la mayor enfermedad? Y podemos averiguar la cantidad de remedios top, entonces ya sabemos ¿cuál es la mayor enfermedad? Ah, bueno, averiguamos. Los antidepresivos. Ah, bueno, dijo, la enfermedad de esta época es la depresión. Y yo en el taxi, no, es la sedia, es la parte espiritual. ¿Qué pasa con la sedia? Afecta al alma. Y al afectar al alma ya no tenemos conciencia. O sea, toda la parte de la ira, la tristeza, mientras estamos en ira, nosotros sabemos que somos iracundos, sabemos que estamos tristes, sabemos que estamos deprimidos. Pero en la sedia no, la negamos, inclusive porque la vamos compensando con otras cosas, pero el centro de nuestra vida, nuestro corazón, caput, se terminó la relación con él. Bien, San Benito fallece un 21 de marzo. Ah, lo que él hizo fue esto, mira, funda Montecassino. Montecassino es una abadía. Los monasterios, cuando se nombra al abad, pasa de monasterio a abad, claro, antes que me pregunte. Pero aparte de Montecassino, fundó 12 monasterios, con 12 monjes cada uno. Cuando esos 12 monjes elegían a su abad, listo, ya no era monasterio, era abadía. ¿Qué diferencia hay? El monasterio depende de la abadía que lo fundó. Cuando eligen su abad, es su independencia. Ya la abadía madre no se mete más, salvo que el monasterio se lo pida, ¿tá? Como consejo, como aporte, bueno. Pero no se mete más. Cada abadía es independiente una de otra. Y van fundando otras abadías. Y así se liberan. ¡Pic! De hecho, algunas abadías en Argentina tuve que preguntar de dónde venía, quién las había fundado, porque es todo así. Ese núcleo, lo mismo hizo Santa Escolástica, que una vez que San Benito, la nombro mucho porque en Sanación Benedictina trabajamos con los dos, está con los dos hermanos gemelos. Tiene sus milagros también Santa Escolástica. Nosotros la queremos mucho, la verdad, porque encontramos masculino femenino en la sanación benedictina es algo muy, muy fuerte. Y son muy fuertes los dos por separados. De hecho, cuando muere Santa Escolástica, que San Benito, como vive en el monasterio vecinos, se entera que muere su hermana gemela porque sale una paloma blanca de su ventana. Por eso siempre se la dibuja con la paloma blanca y en eh, la abadía de Monte Cassino se crían palomas blancas, está lleno de palomas blancas. A cada monasterio, San Benito le da un conocimiento esotérico, que se lo van pasando oralmente la abadía madre con la abadía que va fundando. Y se va distribuyendo. Uno de esos secretos, por ejemplo, es el de la protección. Que
el centro está en Santo Especo, está en la gruta donde San Benito se peleaba directamente con el enemigo de Dios, que lo venía a matar directamente. Pero también dio otros secretos. San Benito, por lo tanto, escribe las 73 reglas monásticas, que eso lo puede leer cualquiera, pero también difunde 12 conocimientos esotéricos en todo el planeta o especialmente en Occidente. Está el templo de la sanación, hay templos que tienen el secreto de la felicidad, por ejemplo. Hay un monasterio, no voy a decir los nombres, porque me fui dando cuenta trabajando dentro de retiros en monasterios, pero no es una información para dar públicamente. Hay una abadía que tiene el secreto de transformar la materia en sagrada, son los alquimistas. Buenísimo, yo estuve ahí varias veces y lo certifico. ¿Tá? Imagínense una misa con ellos, que uno toma la hostia y el vino y la estuvieron cantando durante 2 horas, rezando, imbuyendo a ese pan y vino de Cristo mismo. ¿Tá? Por eso son alquimistas. Bueno, de hecho la misa es un ritual alquimista. Algún día vamos a hacer cristianismo esotérico, porque dentro de la Iglesia Católica hay mucho para aprender, pero que bueno, ya quedó en segundo plano. Supongo, porque a veces vienen y me dicen, no, mirá, estás equivocado, esto, me tengo que rectificar. Bien, pero uno tiene una imagen que los católicos van los domingos a misa, si es que van, y se dicen católicos, y por ahí ni siquiera van a la iglesia. O sea, por eso me refiero a esa tendencia moderna de restringir tanto la parte católica. Entonces, con tantos retiros, con tanto silencio, porque he estado varios días en silencio en muchos de los retiros, eh, fui aprendiendo lo mismo que San Benito transmitía a sus monjes, que está en el aire, que están en muchos de sus rituales, hasta en los horarios que tiene cada monasterio, y comencé a difundir la sanación benedictina. ¿Tá? Entonces, voy a ver si hay preguntas de los oyentes y comenzamos a ver las bases. Ah, ¿por qué estamos hablando del tema? El día 21, pues San Benito muere un 21 de marzo y muere de una forma especial. Que yo me pregunté por qué eligió morir de esa manera. Se paró en la abadía de Monte Cassino, en la iglesia. 2 monjes lo ayudaban a estar sostenido, levanta las manos rezando y ahí muere. ¿Por qué? Yo cuando iba a ir la primera vez a Monte Cassino, que fue hace unos 10 años, digo, me voy a conectar por qué hizo eso. Y fue impresionante porque él lo que hace al morir es elevar su alma y deja un tubo de luz ahí donde, en el centro mismo de la iglesia. Y ese tubo de luz uno lo puede contactar, es un faro de luz, obviamente, que ilumina especialmente a Occidente. De hecho San Benito es patrono de Europa. Hay tanto para hablar de todo esto y de aprender, porque tienen muchas claves con respecto a nuestra vida interna que nosotros no usamos. ¿Ah? Entonces, cada 21 es San Benito. Y el próximo 21, que es un jueves, jueves 21, a las 21 horas, vamos a hacer una reunión que voy a dar, que voy a enseñar un método nuevo de protección y sanación de San Benito. Entonces, en base a eso, que pidió San Benito, esa reunión el 21 a las 21, eh, voy a dar y a enseñar ese nuevo método. Nosotros venimos trabajando con uno que siempre para nosotros es la base, que lo vamos a hacer, se los voy a enseñar ese sistema de protección antes que termine el programa. ¿Tá? Entonces vamos a ver, preguntar a los oyentes y luego les explico en qué consta la sanación benedictina, cuáles son sus bases. ¿Tá?
Muy bien, muchas gracias por compartir. Saludos, Mariana. Gracias, Mariana. Muy interesante, como siempre, Bernardo. Gracias, Catalina. Gracias a vos. Muy lindo programa. Gracias, Alicia. Gracias. Nora Muñoz. Hola, Bernardo. Te escucho con mucha atención. Justo el domingo pasado fui a bendecir una medalla a San Benito. Se me está yendo el tema de la medalla. Se empiezan a reunir muchos temas. Igual tengo la imagen de la medalla para explicarles el contenido. ¿Eh? Gracias, Nora, por hacerme acordar. Marisa López Unzué. Hola, gracias. Tengo entendido que la emoción ideal del corazón es el júbilo. Bueno, eh, los monjes, por empezar, los monjes benedictinos, es decir, los monjes occidentales, si vos te fijas, por ejemplo, todos los mantras orientales, Om Mani Padme Hum, el Gayatri, todos le piden a Dios la iluminación de la mente. Todo Oriente es la mente, es la pureza de la mente superior y el acceso a la mente superior, que eso lo enseñó Buda. Pero en Occidente es el corazón. Todas las meditaciones benedictinas es al corazón y por eso la sedia es tan gravosa, es tan fuerte, tan pesada, porque estamos tapando nuestro centro más sagrado, que es el corazón, no el chakra cardíaco, sino el corazón. Y cuando el monje va equilibrando sus emociones, por ejemplo, si uno tiene mucho ira, está siempre caliente. Si uno tiene mucho temor, está frío, tiene el pecho frío. Entonces lo que ellos van es al corazón tibio, a la tibieza. Cuando empiezan a sentir esa tibieza, quiere decir que está Dios elevándolos, cosa que los textos monásticos lo van relatando. Entonces yo les dije que hay 8 pecados y las virtudes, ¿cuáles serían? Hay una sola virtud, es la tibieza de corazón. Y ellos, los monjes, lo llaman apateia. La tibieza de corazón es apateia. A partir de ahí se abren todas las virtudes. Una de ellas es el júbilo. Júbilo es elevarse. Obviamente, cuando Dios, a través de nuestra tibieza, de sentir ese calorcito, que es la presencia divina en nosotros, en nuestro corazón, nos empieza a elevar. Ahí es el júbilo flotar. De hecho, en muchos monasterios flota directamente. No los católicos, pero sí en Oriente levitan. Se hacen cada vez más livianos porque Dios los eleva. Entran en júbilo. ¿Ya? Y una de las formas de llegar a la patella es la paz. Encuentra la paz y síguela, decía San Benito citando un salmo. Cuando se encuentra la paz, que es tangible, una vez que uno descubre a Dios moviéndose dentro del corazón a través de la tibieza, uno se adentra en la única virtud posible que abre todas el resto de las virtudes. Por eso también te agradezco que traigas el tema del corazón y del júbilo. Y es interesante que diga encuentra la paz y síguela porque la paz tiene algo para decirnos. O sea, la paz no es que es un estado de no violencia, no tiene nada que ver, o una tregua entre dos conflictos. No, la paz es activa, la paz es positiva, es proactiva. Y y es un maestro. La paz es un maestro. Por eso cuando me preguntan si, ¿qué prefiero, la paz o la felicidad? Digo, pero si no estoy en paz, nunca voy a ser feliz. La felicidad es un subproducto de la paz. Bien, perfecto. Me fijo si hay alguna pregunta más y perfecto. Vamos a las bases de la sanación benedictina, que es muy linda, muy sorprendente. Bien. Primero, ¿cuál es la causa de la enfermedad? En esto coinciden todos los monjes, los occidentales y los orientales. La causa, y fíjense lo que les voy a decir y la diferencia que hay entre toda la psicología moderna. La causa de la enfermedad es un ataque energético del mal o un ataque de la energía negativa, el nombre que le quieran poner.
La enfermedad es energía sucia, por lo tanto viene de lo negativo. Por lo tanto, en sanación benedictina, para sanar a una persona, lo primero que hacemos que es protegerla. ¿Ah? La primera vez que vino un monje benedictino es muy famoso, se llama Anselm, que es alemán y él es el abad de su abadía y es psicólogo y es licenciado en ciencias económicas. Una persona muy completa, muy espiritual. Y él decía, lo primero que tienen que hacer es protegerse, no buscar la causa de la enfermedad, porque encima que están enfermos se castigan inventando motivos de su malestar. Y así se debilitan más. Decía, primero, protección. Y después dijo algo muy sorprendente. Dijo, fíjense, cuando ustedes se protegen, están alejando la enfermedad. Y al alejar la enfermedad, se dan cuenta de su valor positivo. Bueno, y todo el auditorio. ¿What? ¿Cómo es positiva la enfermedad? Y él decía, no, no, le preguntaron eso. Decía, no, la enfermedad es negativa, pero ¿por qué es positiva? Porque uno se enferma, nuestro criterio occidental es que uno se enferma de lo más débil. Y los benedictinos decimos, no, no, no. Nosotros nos enfermamos de nuestra fortaleza porque están atacando eso. El mal, hay dos tipos de mal, de energía negativa. La general, que es la envidia, que es la competencia, la mala onda. Esa es una, pero está la delicada, la que viene cuando nosotros nos despertamos y comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer en la vida. Por eso San Benito protege en ambas ocasiones. Ante la energía general, y la medalla de San Benito hace las dos cosas. Y al mismo tiempo nos protege, y esa es la protección más importante para San Benito, nos protege en nuestro camino espiritual de salvación, de redención, de progreso, de evolución interna. Entonces, como la enfermedad está atacando lo más poderoso que nosotros tenemos, nos está avisando cuál es nuestra virtud. Es así. Espiritualmente la enfermedad es así. Inclusive a veces la enfermedad se produce porque la persona pospone algunas decisiones y que las va a tener que tomar con la enfermedad encima. No le va a quedar otra. Entonces, aquel que se resistía a escribir un libro sobre rehabilitación física le quiebran una pierna. Se quiebra una pierna en un accidente y está 45 días así con el yeso sin poderse mover, entonces escribe el libro que tendría que haber escrito por las buenas. Pero tampoco estoy hablando de eso. Estoy hablando que la enfermedad nos está avisando una vez que nos protegemos, obviamente, es decir, que podemos ver a la enfermedad cara a cara, porque hay una tendencia actual de pelearla. Bueno, tengo cáncer, la voy a pelear hasta el final. No la pelees, averiguar qué es primero. Porque una vez que averiguás, la enfermedad es un mensajero. Entonces, no puedes agarrar a patadas al correo. No tiene nada que ver. Él te trae el mensaje. Uno tiene que recibir al del correo, despedirlo, no llevarlo a vivir con uno, como a veces pasa con algunas personas que se enamoran del que viene a darles el mensaje nada más. Y uno tiene que comenzar a descubrir qué le está diciendo. Obviamente que la protección es esencial. Para, vos ya no me atacás más. Yo ya empiezo a descubrir mi fortaleza y vos te corres. Yo ahora voy a averiguar de qué se trata, qué tengo que aprender, qué es lo que el contenido del mensaje. Y eso es sumamente importante. Pelearla para qué? Si, bueno, le gané al cáncer. Está bien, remitieron los síntomas un tiempo, pero ¿y la próxima, qué hacemos? Porque va minando eso. Si vos la peleas, te estás peleando con vos mismo, porque la enfermedad pasa a ser una parte tuya.
te guste o no te guste. Pero como no te gusta, te peleas. Y ahí tenemos todo el enredo y la persona va perdiendo vitalidad, va perdiendo la capacidad de reaccionar y hacer algo con lo que le está pasando. Hacer algo positivo, obviamente, porque la enfermedad, cuando uno logra la protección, te impulsa hacia adelante, porque la enfermedad es energía negativa. Pero cuando uno le cambia la valencia, es energía de avance. Entonces, por eso es importante comprender. En sanación benedictina lo hacemos porque tenemos todos los métodos de protección y es lo que yo voy a enseñarles uno nuevo el día jueves 21 a las 21 horas. ¿Está? Bien, esas son las bases de esas son las parte de las bases de la sanación benedictina, o sea que van a encontrar elementos muy distintivos con respecto a otros tipos de sanaciones. También averiguamos por qué uno se ha enfermado. El motivo psicológico, obviamente porque los monjes, y San Benito los tomó mucho, tienen su propia psicología. Es muy interesante. Se los voy a nombrar, si empezamos a hablar de la parte psicológica. Dentro de la sanación benedictina, el segundo capítulo, después de la protección, es la psicología, tomando en cuenta esta realidad esencial, que Occidente lo está tomando al revés. ¿Por qué se produce el ataque? Y por eso comenzamos a ver la parte psicológica. Se produce el ataque, que después va a generar la enfermedad desde afuera. Uno en general dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿O cuál es el motivo de? Y uno va hacia el interno. Los pensamientos vienen de afuera. Nosotros no pensamos, sino que captamos pensamientos. Captamos pensamientos bajos, medios, que son los colectivos, o pensamientos muy superiores. En el método de protección benedictina, en la parte psicológica, ¿qué hacemos? Captar los superiores. Y vamos a retar a los pensamientos negativos. El método antirrético, los frenamos. Porque una vez que nosotros dejamos pasar el pensamiento, la emoción destruye todo. ¿Tá? Por ejemplo, en el caso de la ira, por ejemplo, un aspecto de la ira son los celos. Una vez que dejamos pasar el aspecto mental de los celos, ya no podemos frenar. Estamos haciendo un papelón, estamos haciendo el ridículo, nos vamos dando cuenta, pero no podemos. Son como caballos que son salvajes, que están rompiendo todo, no los puedes contener. Van a tener que salir. ¿Por qué? Porque previamente entraron todas las sospechas en el mental. Entonces, en la parte psicológica, no es que estudiamos la enfermedad, sino que vamos practicando cómo frenar el pensamiento antes de que haga daño. Es muy, muy especial. Me encanta, este es de mis temas favoritos. Bien, a ver si tenemos tiempo. Tema de la medallita lo vamos a tomar para otro programa. Pero fíjense esto, vamos a dar un detalle de la medalla. Casi todo el mundo me pregunta, la medalla es esta, ¿no? Tiene dos caras, como toda medalla. Mm. No, esto no es. Ah, pensé que tenía la imagen. Pero qué cosa. No. Ah, ahora sí la ponemos. Les muestro esto, ¿no? Nos vamos a entrar de lleno al tema. Toda medalla tiene dos partes. Está el santo. Esta es la medalla original de San Benito, es la imagen original. Acá ven las reglas monásticas, lo ven con el libro, ¿no? Y la otra parte, la cruz, con la fórmula exorcista, el va de retro. Acá está la B corta y la R. Entonces, ¿qué me pongo? ¿El santo para adelante o la cruz para adelante?
Yo les digo, no, es el santo para adelante. Inclusive en la iglesia le dicen, no, no, es la cruz para adelante. Que no está mal, pero si yo pongo la cruz para adelante es una cruz católica, no es una medalla de protección. La medalla de protección es cuando el santo está delante. Entonces, la fórmula exorcista queda en mi cuerpo, me está protegiendo a mí. Y el santo me impulsa hacia adelante. Tiene que ir el santo hacia adelante para que sea una medalla de protección, porque San Benito ora nuestro camino de vida y lo protege para que nosotros avancemos y que ninguna energía del mal venga a sacarnos. ¿Tá? Que es la parte de protección benedictina que es más importante. Porque una persona que no está haciendo nada en la vida tampoco la atacan demasiado porque ya se anuló a sí misma. ¿Tá? Pero necesita especialmente protección a aquellos, por ejemplo, que van a ayudar mucho a los demás. Y somos los más atacados por eso. Por eso, tan rápidamente. Después les cuento en otro programa cómo llegué a los benedictinos siendo judío. Yo nunca había entrado a una iglesia, pero me vi siendo monje en un trabajo de vidas anteriores y bueno, fui. ¿Tá? Porque yo investigo mis vidas anteriores, voy a los lugares que estuve encarnado. ¿Tá? Bien, les enseño el método de protección general. Tenemos 5 minutos, así que los vamos a aprovechar. Tiene tres partes. La primera parte, el mudra, es este. ¿Ok? Y es protección. Nosotros decimos escudos de protección hacia mí. Y nos quedamos un tiempo viendo que vienen los escudos de oro, dorados, circulares, a ponerse alrededor nuestro. Pasamos a la segunda parte. Escudos de sanación dentro de mí. Es decir, esto me lo enseñó San Benito. En una de las estancias en las abadías se me empezó a enseñar este método. Entonces, escudos de protección hacia mí, uno ya está protegido. Escudos de sanación dentro de mí implica que toda la energía negativa que entró anteriormente sea aniquilada. Esas son las palabras amenitos, sea aniquilado el mal en nosotros. Escudo de sanación dentro de mí. Y la tercera parte es hacia afuera, ¿no? Con las manos hacia afuera, expando la luz. Entonces, a todo nuestro alrededor hemos creado una muralla luminosa donde ningún pensamiento negativo se atreve a entrar, porque tienen miedo. Ven mucha luz y se van aquellas personas que les abren la puerta. Si vos tenés miedo, estás abriendo la puerta a lo negativo. Pero fíjense este método. Pedimos la protección, nos sanamos y expandemos la luz. Y estamos haciendo lo mismo que hacen los monjes. Se limpia una energía personal y al mismo tiempo planetaria. Comenzamos pidiendo protección y nos transformamos en sanadores, en agentes de la luz. Son tres sencillos pasos, es un método muy rápido y a partir de ahí nos seguimos protegiendo, ¿no? Porque después empiezan la protección frente a los pensamientos que el mal detecta en nosotros que pueden entrar, que tienen que ver con nuestros defectos. El mal usa nuestros defectos y trata de entrar por ahí. Entonces le cerramos el paso en la mente, en el pensamiento. Le cerramos el paso no solo defensivamente, sino que abrimos los superiores. Abrimos lo que Kant llamaba el juicio sintético a priori, es decir, la mente de Dios en nuestra mente personal. Lo universal en lo particular. Hermoso, lo pueden hacer todos los días, lo pueden hacer varias veces, porque también es una meditación, ¿tá? Donde uno se protege de afuera, termina sanando, empieza a unir. ¿Se acuerdan que la criba rota de San Benito, que él une, él hace eso con nuestro corazón? Cuando está roto por lo negativo, por ciertos eventos en nuestra vida, él tiene el secreto de hacerlo uno solo, de unificar nuestro corazón. Esa es sanación para San Benito. Y nos enseña que esta frase y este mudra, escudo de sanación dentro de mí, lo logra hacer para que después seamos agentes de la luz. Expando
la luz. Hacemos todo el recorrido evolutivo en tres sencillos pasos, en breves minutos. Es una protección que nos va a acompañar para siempre. Cada vez que la hacemos, queda una luz remanente que viene enseguida cada vez que oramos, meditamos, nos encontramos con alguien que amamos, percibimos la belleza, ¿tá? En todo aquello que el alma necesita de nosotros para poder expresarse en nuestra vida. Veo si hay un mensaje más, Elsa de Michelis. Hola Bernardo, no tengo para preguntar, solo escucharte. Amo a San Benito, ya somos dos. Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bernardo, una pregunta. ¿Tiene que ser regalado o lo puede uno comprar? Saludos. Eh, no, lo importante es que esté dos cosas, bendecida y bendita. La bendición te lo da un sacerdote. Y bendita es un método que aprendí en Santo Especo viendo cómo los monjes trabajan con las medallas. Entonces vi, miré y ahí descubrí cómo ellos transforman la medalla en algo vivo. ¿Tá? Es como que tienen una bendición especial y una forma de trabajar con las medallas que se las enseñó San Benito, obviamente, que hace que, por ejemplo, si lo ponemos en la puerta de nuestro hogar, la medalla que va arriba del dintel de la puerta, se arma en la pirámide de luz. Entonces, no pasa nadie negativo por esa puerta. Y cuando pasa, se queda desnuda, o sea, queda lo negativo atrás. Y en nuestra vida, la medalla que va en el corazón hace lo mismo, hace una pirámide de luz alrededor de nuestro corazón. Por eso es tan importante bendecirla con un sacerdote que después, por ejemplo, si vos la comprás en algunas abadías, la medalla de San Benito ya viene bendita. A veces la hacen bendita dos veces. O sea que estás completamente asegurado que esa medalla está trabajando en forma luminosa, que ya hizo la pirámide dentro tuyo. Eso es lo más importante para la medalla, que sea viva, que es una protección viva. Bien. Bueno, los invito a la reunión del jueves 21 a las 21, no se van a arrepentir. Pueden ir pidiendo informes en todas mis redes. Mi Facebook es Bernardo Jaime Wilkinski, en Instagram es cibernardo777, CY Bernardo, CyBernardo777. Mi mail es cibernardo777@gmail.com y mi YouTube es Bernardo Wilkinski. Ese es mi canal de YouTube que voy a subir este programa al YouTube. ¿Tá? Así que muchísimas gracias por todo. Obviamente me encantó el tema del programa y espero que les haya servido. Muchas gracias.